¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con Marcin Rodríguez, con Rafael García Villegas, también hola Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura, mi querido Weyman, amigos del auditorio, qué gusto que nos acompañen esta noche y por supuesto la información sigue, tenemos muchas recomendaciones que compartir con todos ustedes. Así es, y bueno, vamos a comenzar con algo que ya les habíamos comentado a principio de mes, cuando en voz de Juan Villoro se anunció quién era el ganador del premio Alfaguara. No, sabíamos que era Guillermo Arriaga y sabíamos que eso significa presencia en diferentes partes de América Latina y Estados Unidos. Pero ahora por la crisis sanitaria del COVID 2019, de este coronavirus, no pudo ir a recibir el premio, no obstante dio una conferencia, una videollamada vía Twitter, y esto es lo que rescatamos para ustedes a propósito de la publicación de su trabajo. 5 novelas publicadas y una vasta incursión por el mundo de la narrativa en cine han llevado a Guillermo Arriaga a ser uno de los escritores más destacados del momento. El autor que dio vida a historias como Amores Perros, Un dulce olor a muerte y Los 3 entierros de Melquiades Estrada, fue reconocido como el Premio Alfaguara de Novela 2020 por su sexta publicación, Salvar el Fuego. La entrega del premio, que se realizaría hoy 19 de marzo en España, tuvo que posponerse ante la crisis mundial del COVID-19. Sin embargo, esto no fue pretexto para que el escritor mexicano presentara su libro vía Twitter. Quiero decirles que me siento de verdad muy contento, muy honrado de haberme ganado el premio Alfaguara. Es un sueño que siempre tuve. Creo que fue Borges el que dijo que la verdadera nación de alguien es su lenguaje, y por lo tanto el lenguaje pues es el español, es mi nación, y ser publicado simultáneamente en prácticamente todos los países de América Latina, en España, por supuesto, y en Estados Unidos, pues me honra y me honra mucho. De acuerdo con la crítica, la novela Salvar el Fuego se trata de una historia que entrelaza el miedo y la rabia en el México contemporáneo, donde el amor y la redención aún son posibles. El autor mexicano aprovechó la videoconferencia para opinar sobre el rol que tienen los libros ante la pandemia del coronavirus. Y en estos tiempos oscuros hay un proverbio chino que dice: no maldigas la oscuridad, mejor enciende una vela. Yo espero que en esta cuarentena que tienen varios, entre ellos yo, los libros se conviertan en una vela. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Un abrazo a Guillermo, y esa vela de la que habla los libros deben ser. Con Salvar el Fuego es una gran oportunidad, hay que entrar a Alfaguara y buscarlo de manera digital y hacernos de esta lectura cuanto antes. Y también les queremos platicar que ya comenzó la convocatoria para el Festival Múnich 2020 y este año el público infantil y juvenil van a ser el eje central de la muestra. La Muestra Nacional de Imágenes Científicas lanza la convocatoria para su quinta edición. A partir del 13 de marzo y hasta el 23 de mayo estarán recibiendo contenidos audiovisuales enfocados a la divulgación científica, cultural y tecnológica. Cada año hemos crecido, empezamos con 109, en la última edición, la cuarta, fueron 120, esperamos que se inscriban más, y cabe destacar que nosotros tenemos solamente 2 meses para la convocatoria, no somos como otros festivales que tienen más, pero eso quiere decir que hay buena producción de cine científico. Múnich es un festival inclusivo que revisa materiales provenientes de todo el país y realizados por personas que no están precisamente involucradas en el mundo del audiovisual. Así que prácticamente cualquier trabajo de divulgación científica podrá inscribirse en una de las siguientes categorías: magazine, documental, cápsula, cortometraje, largometraje, formación y educación, cultura audiovisual y piezas audiovisuales. El registro es gratuito. En esta edición va a ser para el público infantil y juvenil. Todo el espacio que tenga que ver con niños y jóvenes es lo que nos vamos a enfocar más en la muestra. Las bases las podrán encontrar en la página de la Filmoteca de la UNAM o en el sitio web de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas. Noticias 22, Julio López. Y ahora, ¿qué les parece, ya que estamos hablando de fenómenos audiovisuales, si analizamos nuestra evolución como sociedad a partir de este estudio que hace Florence Toussaint, con un recorrido por las telenovelas
nacionales. La académica y columnista Florence Toussaint presentó el libro de Gutierritos a nada personal, un viaje por la telenovela mexicana. Empezó con Gutierritos, bueno, fue una de las primeras telenovelas. Y luego hago un recorrido justamente por toda la historia de la telenovela en México, hasta Nada Personal, porque es un parteaguas. Esa telenovela no solamente significa un cambio de tema, sino que también significa un cambio de producción. La obra parte de las colaboraciones de la autora en la revista Proceso, donde por años ha analizado las telenovelas mexicanas. La telenovela la han visto y la siguen viendo millones de personas. Entonces es un producto cultural que tiene mucha influencia, que tiene influencia en la manera de pensar, pero también en las formas cotidianas de ser de la gente. Y como se trata de melodramas, pues también influye mucho en pues en la formación sentimental de mucha gente. Editado por Proceso, el libro se encuentra disponible en las principales librerías del país. Hay un reflejo de la sociedad mexicana, si bien no muy fiel, si bien distorsionado hacia ciertos valores, digamos, casi todos conservadores, pero de cualquier manera hay un reflejo. Finalmente, algo refleja de lo que somos y de lo que hemos venido siendo. Estamos hablando de 60 años, lo cual no es poco. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, nos vamos a una pausa, tenemos más en unos instantes. Continuamos aquí en Noticias 22, es jueves con propuestas de cine y vamos ahora con los nominados a los Premios Platino. Uno de los primeros eventos fílmicos en México que pospusieron sus fechas fueron los Premios Platino, que reconocen lo más destacado del cine iberoamericano. La 7ª edición se realizaría el próximo 3 de mayo en la Riviera Maya y hasta ahora no se sabe cuándo serán reprogramados. Lo que es un hecho es que ya están listas las cuartetas finales. No has sido un buen hijo mío. No. Con 7 postulaciones, la película española Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, encabeza la lista de nominadas. En realidad, el filme protagonizado por Antonio Banderas llega como la gran favorita. Aspira a triunfar en las categorías de Mejor Película, Director, Actor, Guión, Edición, Sonido y Música Original. ¿Qué crees que eres? Solo he dicho la verdad. La película ha terminado, el público se está esperando. Dolor y Gloria cuenta la historia de un hombre adulto en crisis emocional y profesional. Salvador Mayo alcanzó la cima de su carrera como cineasta muchos años atrás, pero ahora se encuentra solo y enfermo. Lo aqueja la migraña. Tiene ataques de ansiedad y dolores de espalda que lo persiguen día y noche. Sin embargo, lo que más lo atormenta es su incapacidad de crear, de construir, la imposibilidad de recuperar esa chispa de lucidez que le daba sentido a su vida. Siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera. Esta fantochada es más propia de Dalí que de ti. Esta es una gala en la que las producciones españolas sobresalen. En la categoría de Mejor Película Animada, el país ibérico tiene 2 muy buenas propuestas. Buñuel en El laberinto de las tortugas, una especie de biografía animada del cineasta, y Klaus, una versión muy entretenida sobre el origen de Santa, que además estuvo nominada al Oscar. No están atados. ¿Por qué no están atados? Creí que estaban atados. Yo nunca he dicho que no estaban atados. La ola española continúa con los premios dedicados a las series. La Casa de Papel ostenta 4 nominaciones: Mejor Miniserie o Teleserie, Mejor Interpretación Femenina, Mejor Interpretación Masculina y Mejor Actriz de Reparto. La gran celebración se podría ver opacada si la ceremonia al final no se realiza y solo se dan a conocer a los ganadores a través de las redes sociales.
Bueno, las películas, las propuestas son muy buenas, entre ellas buenísima. estábamos viendo Laberinto de las Tortugas, Buñuel en el Laberinto de las Tortugas, que está inspirada en una novela gráfica y por ahí estuvo como coproductor Javier Espada, un buen amigo de nosotros aquí en Canal 22, un especialista en Luis Buñuel, estuvo al frente de la Casa Buñuel allá en Aragón, entonces todo un conocedor y la película ganó el premio Goya recientemente. Y dices es muy que recomendable esa película se puede ver en Film me Latino. me parece que está en Filme Latino, no estoy muy estaría seguro bueno. porque Ok. está en una de las plataformas, porque esto es reciente. Habrá que la película. checarlo, Igual investigarlo estará, y les decimos. y ya nos aclarará esto Julio López, con quien mandamos cámaras y micrófonos hasta allá, hasta el otro lado del estudio. Bueno, muy buenas noches, pues ya lo decían, hay mucho cine que ver desde casa, por supuesto, ¿no? Esta película de Buñuel todavía no se estrena en salas comerciales, va a llegar a nuestro país, pero seguramente se retrasará mucho su estreno, lo tenían programado para este mes de mayo, pero con todo lo que ha sucedido, seguramente pues se tardarán mucho más en llegar a la cartelera comercial, ya se han pues cancelado los estrenos de varias películas, entre ellas, por supuesto, la de Arturo Ripstein, pero lo que no se ha cancelado es la película de este jueves, aquí en Canal 22, que es Bruma, del director Max Zunino, protagonizada por Sofía Espinosa, que ya se encuentran con nosotros vía remota, ¿no? Y nos van a platicar un poquito de esta película que hoy llega aquí a Cinema 22, de Canal 22, por supuesto. Max, Sofía, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias Julio. Gracias por invitarnos. Pues cuéntenos un poquito de esta aventura que además pues se desarrolla una parte en México y otra parte en Berlín. Bruma es una película que hicimos con técnicas de improvisación, básicamente, basados en una escaleta que escribimos Sofía y yo, para filmar en la ciudad de Berlín con un equipo muy reducido de técnicos. Y cuenta la historia de Martina, una chica mexicana que al descubrirse embarazada se cuestiona qué está haciendo de su vida y huye de su realidad con el motivo de buscar a su padre, se va a Berlín y allá tiene toda una serie de eventos de autoconocimiento que le van a dar las pistas de qué hacer con su propia vida, ¿no? De eso se trata Bruma, básicamente. Sofía, cuéntanos un poquito de tu experiencia de participar en esta película que se estrena hoy y también cuéntanos por qué la gente no se la debe de perder. Pues fue un proyecto muy guerrillero de hacer, muy divertido. Trabajar con improvisación como actor te da una libertad y te implica un compromiso distinto. Creo que tiene algo de experimental en ese sentido de la peli. Sin embargo, la historia que te cuenta es muy clara. Creo que se cuestiona cosas muy actuales como la maternidad, ¿no? Martina descubre que está embarazada y realmente un poco huir de su realidad incluye plantearse si quiere o no ser madre, si está lista o no para ser madre. Y por otro lado, pues este viaje que hace a Berlín la hace también como replantearse su lugar en el mundo como mujer, ¿no? Creo que eso es algo muy actual, es algo de lo que seguimos hablando y hay que seguir hablando muchísimo. Bueno, es una peli donde trabajamos con muchos actores alemanes también padrísimos. Uno de ellos es Dieter Scholl, que es un personajazo en la peli. Yo creo que no se deben perder la peli en gran parte por este personaje maravilloso, entrañable. Creo que es una peli muy intimista, pero también pues es muy fácil conectar con ella y conectar con alguno de los personajes. Por ahí también dentro de la película no estamos viendo imágenes de él, pero unas piezas claves de esta historia es el actor César Ramos, que también fue un cómplice allá en Berlín. Sí, César estaba viviendo en Berlín en el momento que nosotros empezamos a planear este proyecto y de inicio se sumó como actor y como productor y nos hizo todo el contacto con los actores alemanes que participaron en la película, el fotógrafo Christian Trielov, y gracias a César es que también esta película pudo llegar a meta, ¿no? Además de que aportó todo su talento para construir a Agustín, que es uno de los personajes principales de la película y que representa el hombre conservador de la sociedad mexicana, que le cuesta un poco de trabajo entender el que una mujer deje de jugar el rol al que está acostumbrado esta sociedad. En ese sentido es una película muy actual, como decía Sofía hace un momento,
porque habla desde el lado de la mujer, el replantearse los roles que han tenido ¿cómo se llama? Por la historia de este país que han tenido que cumplir durante todos estos años. Y bueno, y Martina se los cuestiona y rompe varios de ellos, ¿no? Lo cual causa conflictos en su alrededor. Bueno, además, Sofía, te sumas también en la parte creativa desde el inicio de este proyecto porque también le metes mano un poco al guión de esta historia. Sí, pues Max y yo trabajamos juntos desde un proyecto previo, que es Los Bañistas. Ese fue un proyecto bastante más convencional en el sentido de, bueno, había un guión como tal, había un crew pequeño, pero como que todo fue mucho más planeado en ese sentido. En Bruma pensamos en personajes, en una historia que queríamos contar, en un conflicto que nos interesaba, en particular pues en este cuestionarse uno mismo y en este viaje de identidad, de definirse, que creemos ambos que es algo que uno tiene que hacer cada tanto, que no es que uno se defina una vez y ya estés definido, somos humanos, cometemos miles de errores y podemos deconstruirnos muchas veces, de hecho es sano. Entonces, pues empezamos ahí a bajar esta escaleta, a trabajar sobre estas escenas de un modo distinto porque no es un guión como tal, pero sí trabajamos juntos la idea, construimos juntos los personajes y bueno, ya a la hora de aventarnos a rodar, cada quien agarró su rol de director, actriz. Nos encanta también. Max, cuéntanos un poquito también de las complicaciones de filmar en otro país y no sé si les tocaron inclemencias climáticas en esta ocasión. Afortunadamente la hicimos durante el verano de Berlín, el cual era un verano bastante caluroso, entonces en todo caso era un poco el calor lo que jugaba en contra, pero fue muy amable la ciudad. Berlín es una ciudad muy amigable en ese sentido, donde el turismo y el extranjero es muy bien recibido y la diversidad es muy bien recibida, por lo tanto la propia ciudad fue una inspiración para encontrar el tema y el enfoque que debíamos de darle a la película, ¿no? Es un personaje más que participa de esta como mosaico de distintas personalidades y creencias que existen tanto en la ciudad como en la propia peli. Pues éramos un equipo muy reducido y con muy pocos recursos, entonces el modo de trabajar fue, como decíamos hace rato, muy guerrillero. Teníamos que no utilizar, ustedes saben que el cine es muy invasivo por lo técnico, por el tamaño de las luces, de los tripiés, los cables, la cantidad de gente, y en este sentido, para poder volver viable el proyecto, tuvimos que volvernos muy prácticos y muy portátiles, y todo lo hicimos con un equipo súper reducido, y eso determinó el lenguaje a usar en la película, que es un lenguaje de cámara al hombro, constantemente, y también una cámara que está continuamente en movimiento persiguiendo al personaje, como si fuese un documental de seguimiento de personaje, y eso fueron como una respuesta a la propia necesidad que nos planteaba la producción de la película, ¿no? Y Sofía, cuéntanos un poco de su estreno en nuestro país, que si no mal recuerdo se realizó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y además venías acompañada pues por este actor alemán que literalmente se vuelve en tu cómplice en esta historia. Sí, pues estrenamos, ¿qué año fue? 2017. 2017 en Guadalajara, fue el estreno en México. En competencia, estuvimos dando el rol por varios festivales en México e internacionalmente estrenamos en Raindance, en Londres, fuimos a Hamburgo, bueno, fuimos a varios festivales también. Algunos más de nicho, algunos más festivales queer, y esto es porque este personaje que justo pudo venir, este maravilloso actor Dita Scholl a Guadalajara, es este personaje ambiguo, muy libre y muy asumido como un personaje queer, un personaje que no se define a sí mismo como mujer ni hombre y que no importan esas etiquetas, es algo más, es quien es y punto, ¿no? Y esto en la película es un elemento importante porque Martina está tan en conflicto con, bueno, quién tengo que ser, quién espera la gente que sea, quién soy, y pues Angel se llama el personaje, un poco le da a entender que en realidad no es tan grave no saber, que se vale equivocarse, se vale buscar y se vale transformarse constantemente, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido un viaje muy lindo con la peli. Estuvimos también, bueno, en cartelera comercial, estuvimos en Cineteca
más de 3 meses, me parece. Muchas semanas. Muchas semanas, fue muy, muy padre. En el circuito alternativo y también en las cadenas de cines. Entonces, pues es maravilloso poderla seguir compartiendo y que la gente la pueda seguir viendo y poder seguir hablando de ello. Es siempre muy, pues no sé, muy emocionante. Otra vez. Pues ya lo tienen ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos desde, pues yo creo que desde su casa, bueno, no sé dónde se encuentren. Y qué bueno que nos inviten a ver esta película que hoy a las 10:30 de la noche se transmite por la señal de Canal 22. Muchísimas gracias, Max, y muchísimas gracias, Sofía Espinosa. Gracias a ti. Muchas gracias, quédense en su casa. Nos estaremos viendo muy pronto para que me cuenten de sus siguientes proyectos. Y bueno, pues no nos veremos en Guadalajara porque también, lamentablemente, fue otro de los eventos fílmicos que se cancelaron. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Nos vemos. Bueno, y ahora regresamos con Rafael, con Huemansin y con Laura del otro lado del estudio. Por supuesto, ahorita decía Max, vean la película. Claro que la vamos a ver, claro que nos vamos a quedar en nuestras casas para disfrutar Bruma. Además creo que está lloviendo, ¿no? Qué mejor Entonces, oferta. qué a gusto quedarte en tu casa a Bueno. 10:30 de la noche viendo un película. Se súper antoja Bruma. Y bueno, Julio nos preparó otra pieza que les compartimos a continuación. Sí. Hablabas del Festival de Cine de Guadalajara. Ha habido varias cosas a propósito de esta contingencia y también tienen que ver con el séptimo arte. La pandemia de COVID-19 paraliza la industria del cine. Mediante un comunicado oficial, los organizadores del Festival de Cannes anunciaron que su 73ª edición, que se realizaría entre el 12 y el 23 de mayo, fue suspendida y se prevé aplazarla para finales de junio o inicios de julio. El Festival de Cine de Málaga también fue víctima del coronavirus. Iba a tener lugar del viernes 13 de marzo hasta el próximo día 22. El actor mexicano Gael García recibiría el premio en Málaga, además de proyectar su más reciente película como director, Chicuarotes. El festival también rendió homenaje al cineasta Arturo Ripstein, quien competía con la película El Diablo entre las piernas. En México lo mismo sucedió con el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. El encuentro cinematográfico arrancaría el viernes 20 de marzo y concluiría el 28. Ahora se ha aplazado indefinidamente. Perú era el invitado de honor. Se esperaba la visita de 150,000 personas. También se canceló el festival ambulante en algunas sedes, la gira del sureste de Cinema Móvil Toto y la muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Ojalá después tengamos la oportunidad de ver estas películas. Y lo que no se pueden perder, y desde luego para nada está cancelado, es el debate de todos los días aquí en Canal 22 en punto de las 21 horas, esta vez a cargo de Jacaranda Correa, quien va a hablar sobre el mundo frente a la pandemia del coronavirus. Es el gran tema del que todos queremos saber más, estar bien enterados. Va a recibir a la profesora en virología y farmacología Rosa María Wong Cheu y a la doctora Rocío Tirado Mendoza de la Facultad de Medicina de la UNAM. Así que tiene grandes invitadas, gente experta, muy importantes conocedoras que nos van a arrojar luz sobre lo que está ocurriendo en el plano global. La importancia de estar bien informados. Por eso quédense en el Canal 22, Noticias 22, que vamos a seguir hablando de este tema después de la pausa, y Debate 22 para que no haya confusión. Volvemos. Bueno, tomando en cuenta la coyuntura mundial en la que vivimos, Roberto Frías hace un recuento de las enfermedades a lo largo de la historia de México en su sección La Zona. El tifo es una enfermedad provocada por una bacteria del género Rickettsia que se transmite gracias a la picadura de artrópodos que viven en aves y mamíferos, como los piojos y las pulgas. Sus síntomas principales son la fiebre, el dolor de cabeza y la erupción cutánea. Descrito desde el siglo XV, fue uno de los mayores azotes en el mundo, matando a millones de personas. Hubo recurrentes epidemias en la Ciudad de México desde tiempos del virreinato hasta la década de los años 40 del siglo XX. Mauricio Tenorio Trillo, en su libro Hablo de la ciudad, los principios del siglo XX desde la Ciudad de México, cuenta que había en nuestra capital dos variedades de tifo. Primero, el tifo epidémico, transmitido por los piojos, que provocaba miocarditis o encefalitis y finalmente la muerte, pero al que la mayoría de los infectados sobreviven, adquiriendo inmunidad.
Segundo, el tifo murino, transmitido por las pulgas de las ratas, de 12 días de duración, pero que rara vez se agrava. Ambos se combinaban creando una compleja trama de infección que tenía desconcertados a los médicos. La enfermedad no perdonaba a nadie. De hecho, el general Ignacio Zaragoza murió de tifo en 1862. Entre 1870 y 1915, la mortalidad por tifo fue de 17 a 25%. José Guadalupe Posada le dedicó un grabado en 1893 y el presidente Porfirio Díaz ofreció en 1909 un premio de 50,000 pesos a quien encontrara la cura. Vinieron investigadores de diversos países y junto a los mexicanos escenificaron una tragicomedia de enredos a lo largo de décadas, hasta que pudieron juntar las piezas del rompecabezas mencionado y llegar a una vacuna. Curiosamente, no fue la vacuna la que dio fin a la pandemia, sino la invención del DDT, el insecticida que permitió combatir a los piojos. Y también una combinación de progreso médico, cambios en la sanidad y en educación. Antes de la vacuna y del DDT, las únicas medidas que hubieran podido salvar vidas ante el tifo hubieran sido la higiene, el combate de las ratas y no rascarse las picaduras de los piojos. Es decir, medidas basadas en directrices de salud. Las semejanzas con el coronavirus que ataca actualmente el país son muchas. En este sentido, el coronavirus obliga a la sociedad mexicana a ser sincera consigo misma. Antes de su vacuna, que no sabemos cuándo llegará, la única arma con la que contamos es nuestro comportamiento. El virus nos obliga a mirar la verdad. Tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo por sincerarnos y despreciar el pánico, la politización, los privilegios de clase y la imposición de intereses, sean los de las cúpulas o los de las bases. El coronavirus, al igual que el tifo, no admite mentiras y deja claro que hay una sola forma de aniquilarlo, la correcta. Para ello hay que cambiar de paradigma. Quizá podríamos comenzar aceptando con naturalidad que la Ciudad de México es y ha sido un organismo vivo que puede obedecer los mandatos de aquellos ciudadanos organizados para sobrevivir. Basta ponernos de acuerdo. Para Canal 22, Roberto Frías. Bueno, pues gracias a Roberto por su colaboración en La Región. Interesantes reflexiones sobre un fenómeno que se ha dado distintas magnitudes a lo largo de la historia. Pero ahorita donde se hay que volver la mirada es a países donde lo están sufriendo de una manera pues muy preocupante, como Italia, y los vínculos que se tienen a través del arte y la cultura en México quedan manifiestos a través del Instituto Italiano de Cultura. Efectivamente, y sobre esto versa la siguiente nota. Como medida de contención del coronavirus que hoy afecta a 41,000 italianos, el gobierno de Italia desde el 8 de marzo puso en cuarentena a sus más de 60 millones de habitantes, cerrando todos los comercios y centros de trabajo a excepción de facilidades médicas, farmacias y algunos supermercados. El cierre de museos, teatros, librerías y eventos artísticos ha impactado duramente al mundo de la cultura del país. Sin embargo, la creación y apropiación cultural no se ha detenido. De acuerdo con los agregados culturales del gobierno italiano en México, Marco Marica y Ricardo Canoli, ha sido todo lo contrario. Yo creo que realmente el país está reaccionando muy bien, está sacando toda la creatividad que quizás no se veía tanto o solo iba por canales tradicionales, y ahora que brota por canales no tradicionales, da una imagen muy fuerte de lo que es la cultura, la vida cultural, el apego que tienen los italianos hacia la cultura, la música y todas las formas del arte. Sí, lo que no hay evidentemente es la dimensión colectiva de la participación al evento cultural, que sea un concierto, una muestra, ir al cinema. Pero de hecho esta participación es el último paso de la producción de la creatividad cultural. Los agregados culturales recordaron cómo Italia vivió su mayor esplendor creativo en tiempos de aislamiento, como fue la Edad Media. Durante siglos, por ejemplo, durante la Edad Media, la cultura vivió, floreció, creció en el aislamiento social, o lo que hoy se dice el distanciamiento social. Toda la cultura de la Edad Media es una cultura que se ha creado, ha crecido, se ha desarrollado en los monasterios, en los conventos, en las bibliotecas, que eran mundos separados, aislados del resto del mundo. Y ahí es donde floreció y creció.
Es interesante que, por ejemplo, una de las obras más importantes de la literatura italiana, que es el Decamerón de Boccaccio, de Giovanni Boccaccio, justamente, digamos, se da, se construye alrededor de la que hoy estamos llamando una pandemia, que fue la peste a la mitad del siglo XIV en Italia y en Europa, que es casi como sugerir que en situaciones extremas y de aislamiento tal vez hay la posibilidad de una creatividad imprevista. Hoy, en esta época de hiperconectividad, el pueblo italiano ha recurrido también a las plataformas digitales para compartir cultura y aprovechar el tiempo que comúnmente no tendrían a su disposición. Por ejemplo, el Festival de Ópera Rossini presenta gratuitamente óperas en línea, mientras que espacios como el Museo del Vaticano o la Galería Uffizi ofrecen visitas virtuales. La situación que se está viviendo, indudablemente dramática, pero ofrece una oportunidad de darle un valor nuevo al tiempo. Sabemos que la vida un poco de todos nosotros es una vida muy apresurada, donde siempre decimos que no hay tiempo para nada, ¿no? En cambio ahora hay mucho tiempo. Y este tiempo, evidentemente, no hay que desperdiciarlo, ¿no? El día que la pandemia ya no esté, no será la misma cosa. O sea, eso realmente va a cambiar la manera de pensar, difundir y disfrutar de la cultura en todos sus aspectos. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, continuamos con estas reflexiones que nos detona la crisis sanitaria que nos encontramos viviendo en todo el mundo. En este momento tenemos un enlace vía Skype con Jason Flores Williams, quien es abogado, escritor, activista, para hablar sobre cómo se están viviendo las cosas en la frontera. Jason, muy buenas noches, gracias por recibir nuestra comunicación. Es un privilegio. Muchas gracias, Jason. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora en la frontera entre Estados Unidos y México? ¿De qué manera la crisis sanitaria del coronavirus está moviendo el vínculo, la situación, los migrantes? ¿Qué es lo que está viviéndose ahora en la frontera? Caballero, en verdad es un tiempo de oscuro en los Estados Unidos ahora, sí. Entonces en la frontera también, y especialmente por los migrantes en la frontera, en el lado de México. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros más o menos seguros, ¿sí? Pero la gente en la frontera, los seres humanos en frontera, no tienen un voz, son gente invisibles y directamente causado por la administración de Trump, las políticas racistas en la forma, ¿cómo se llama? Remain in Mexico, permanecen en México, políticas. La gente es en la frontera, son en la frontera. En las condiciones insalubres, en condiciones malas, en condiciones inhumanas, sin derechos, sin dignidad. Y ahora, en el contexto de coronavirus, hay un problema, no solo por la raza en la frontera, pero por todo el mundo, porque cuando la raza en frontera regresarán a sus países y a través a todos estados en México y todos países en América Latina, ¿cómo se llama? Propagarán la transmisión de coronavirus en todos los países. Jason, hace unos días, el viernes pasado, la ONU a través de ACNUR, la agencia que está al tanto de los migrantes en este continente, hacía una serie de alertas que bajo estas circunstancias se podría estar abusando de los derechos humanos de los migrantes. ¿Cómo ves esto que anunció la ONU, que no solamente es privativo de la frontera con Estados Unidos? Hemos estado viendo que en Centroamérica se están viviendo situaciones muy similares y se van agravando conforme más nos vamos acercando hacia el norte. Sí.
Tu pregunta es en la frontera del lado de México o ambos lados o en los Estados Unidos. En ambos lados. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ambos lados? No es lo mismo en Estados Unidos que lo que está ocurriendo del lado de México. La condición es son migrantes y, ok, bueno. El problema es, como se dice, twofold, dos partes. Primero problema por todo el mundo, pero específicamente los migrantes en la frontera, porque la gente no tienen nada. Protección, capacidad para protegerles, nada. Entonces, el primer problema es salud pública. Por todo, específicamente los migrantes. Pero, en un poco sentido, la otra problema es economía. Porque la gente en la frontera, como se dice, golpeando duro, will be hit hard por la depresión es comenzando en los Estados Unidos y es viniendo en próximas semanas a México. Jason, una última pregunta ya antes de irnos. ¿Qué papel jugamos los ciudadanos? Estos son medidas políticas, pero los ciudadanos, aquellos que están en Estados Unidos y los que estamos en México, ¿de qué manera podemos colaborar para que estas circunstancias extremas no se vivan, especialmente en este momento de crisis? Sí. Ok, entonces yo soy jefe de bufete de abogados en muchas ciudades en los Estados Unidos y México también ahora. Y entonces presentamos una demanda se llama en los Estados Unidos, en la jurisprudencia de los Estados Unidos, un demanda writ of mandamus. Es muy similar, parece amparo, pero en el sentido mucho gente, amparo colectiva para demandando la administración de Trump para proveer un campo de hospital o hospital de campo, como un hospital es en el campo tiene ejercicio por la gente en los campos de inmigrantes. Y después el segundo paso es por la gente to be provided exámenes por el coronavirus, ¿sí? Y sí, en la gente, el tercer paso, la gente tiene el coronavirus, necesitan separación de la gente no tienen el virus, examen negativo. Pero en toda esta situación, lo más importante cosa por mi gobierno, porque mi gobierno es mi bufete y mi causa en el sentido personal, es tratamiento humano por la gente y los seres humanos en la frontera, porque los humanos en la frontera, ellos son parte de nuestros. Así es. Muchas gracias por este tiempo, Jason. Estaremos muy atentos de qué es lo que ocurre con estas diferentes demandas que estás comentándonos y, por supuesto, cualquier medida sanitaria que se pueda tener en el control de los países podría agravarse simplemente por las medidas que no se están tomando del todo en las fronteras, en la frontera de México con Estados Unidos y de Estados Unidos con México. Muchas gracias por tu tiempo, Jason. Igual, un privilegio. Adiós. Buenas noches. Chao. Bueno, sí es complejo esto que estamos escuchando, Laura, Rafael, amigos, y no es una novedad. Las personas que se encuentran migrando y que llegan a la frontera no tienen absolutamente ningún tipo de respaldo, ningún tipo de ley o ayuda que pueda garantizar no solamente el cumplimiento de sus derechos humanos, en este momento también que no se contagien y que tengan servicios sanitarios. Tantas aristas que reflexionar al respecto.
Sí, no, pues se les complica todavía más la situación, de por sí no fácil para los migrantes y cuando no se cuenta con documentos, pues, pero se trata de una situación humanitaria y eso debería de borrar cualquier otro tipo de frontera. En fin, ahí queda a la reflexión, como también les compartimos y lo hemos hecho a lo largo de los últimos días y semanas, las actividades culturales y artísticas que continúan. Cancelándose en diversos recintos. O posponiéndose, muchas de ellas. Sí, a lo mejor pensando en un... las podremos ver más adelante. En efecto, vamos a ver algunas de ellas. Distintos festivales, conciertos, exposiciones e incluso actividades religiosas han optado por posponerse, esto como medida para contener las afectaciones por el COVID-19. La Secretaría de Turismo de Jalisco informó que, a partir del 20 de marzo y hasta nuevo aviso, se suspenderán las actividades relacionadas con la Ruta del Peregrino, así como el cierre de las capillas del municipio de Talpa Allende y la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Talpa. También se han implementado medidas preventivas que invitan a la gente a no darse el saludo de paz con la mano y participar en la Eucaristía, a través de medios de comunicación o por la transmisión en Internet. Por otro lado, la Secretaría de Cultura de Baja California informó que las actividades artísticas previstas entre el 21 y 23 de marzo quedarán suspendidas hasta nuevo aviso, así como los talleres y cursos, los cuales quedarán en receso del 18 al 20 de abril. No obstante, la Biblioteca Pública Estatal de Mexicali y la Biblioteca Pública Benito Juárez continuarán sus operaciones ofreciendo únicamente préstamos a domicilio. Las galerías de la ciudad también continuarán con sus operaciones con las medidas de salubridad pertinentes. Por último, el Museo Olmedo en Xochimilco cerrará temporalmente sus puertas a partir del 20 de marzo y hasta nuevo aviso. Sin embargo, contarán con actividades en redes sociales para brindar momentos de serenidad y sano esparcimiento. Con información y texto de Miguel Vázquez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, estamos al pendiente y les seguimos platicando aquí todo lo que ocurre en recintos culturales y nos vamos a la pausa. Le agradecemos, no. La emoción. Sí. Vas, Lau. No, tenemos un enlace telefónico con Elsa Schwartz, quien nos va a platicar acerca de su reciente publicación. Llama muchísimo la atención en torno a la figura de Elena Paz Garro, la hija, desde luego, de Octavio Paz, de Elena Garro, y la manera en que tú llegas a ella es también muy peculiar, es un periplo muy interesante. Tú estabas haciendo una investigación en torno a Elena Garro, una figura a la que conoces muy bien, y de pronto se te presenta la figura de su hija como también una persona que, además de tener estos padres de enorme talento y grandes contradicciones, es una mujer muy talentosa, escritora también. Sí, exactamente. Cuéntame cómo es que llega entonces Elena Paz Garro a esta investigación y te decantas sobre esa figura. Bueno, mira, mi investigación realmente fue porque parte de mi tesis del doctorado en psicoanálisis y arte era analizar a algún autor, algún pintor, y me fascina un día encontrar un libro de Elena Garro y me encantan los perros. Empiezo a leer las obras de ella y decido que quería trabajar sobre la historia de esta mujer, de la subjetividad que ella ponía en las mujeres que describía en sus libros. Sin embargo, venía de una historia muy turbulenta, ¿no? En un medio socioeconómico, en una cuestión cultural, en un patriarcado en la que aparentemente ya no se había desenvuelto como debió haber sido, ¿no? Y alguien me dice, tienes que leer a tu hija. Entonces no sabía que existía una hija, me puse a investigar. Y en aquella época, en el 2011, alguien me dice que encuentre este libro de memorias. No lo encuentro en México, en ninguna librería. Regreso a Alemania y lo encuentro en Estados Unidos por vía correo. Me mandan el libro y lo leo en 3 días. Es un libro fascinante de memorias de ella y decido que la tengo que encontrar para poder conocer más acerca de la subjetividad de su madre y de ella y poder trabajar sobre su madre, ¿sí? Y llegó a México. Bueno, es muy difícil encontrar dónde se encuentra ella, hasta que en una nota de periódico leo que se encuentra en un asilo en Cuernavaca. Y me presento en el asilo, doy la información de quién soy y de alguna manera consigo tener contacto con la familia, que me tratan de entrevistar por teléfono para permitirme llegar a conocer a Elena Paz. Y es como la conozco.
Ahora, para poder llegar a ella y encontrarla, fue ahí todo un viaje, toda una investigación. Cuando la encuentras, ella tendría unos 71 años, ella muere en el 2014, a los 74 años, si no me equivoco. ¿En qué condiciones la encontraste? ¿Cómo estaba ella en cuanto a sus capacidades, en cuanto a su salud física, mental? Bueno, su salud física bastante deteriorada. Su salud mental bastante bien, ella estaba muy cuerda, ella hablaba todo perfectamente, me podía contar todo lo que había pasado en el pasado, realmente una mujer muy inteligente, muy capaz, y a mí me impresionó mucho encontrarla en las condiciones que la encontré, ¿no? La encontré muy triste en la vida. Cuando ella me cuenta que ella le fascina saber que yo venía de Alemania, que mi nombre era alemán, que yo conocía a los poetas alemanes, y me comenta de su amistad con Ernst Junger. Eso es lo que me llama la atención, de que conoce a este hombre. Me muestra una postal que era como un amuleto que ella carga toda su vida de Junger, en donde se muestra una mariposa que le dice: las mariposas son más fuertes que los demonios, adelante, cuídate, Elena. Y me intriga esto, por eso regreso a Alemania y me pongo a investigar en diferentes universidades hasta que llego a un archivo en donde realmente es cierto, ella tuvo correspondencia con este gran pensador del siglo XX de Europa, que es Ernst Junger, y me impresiona cuando me dan todas las cartas de ella, ¿no? Ella no sabía que sus cartas existían, así que cuando yo le llamo de Alemania y le digo que he leído sus cartas, que las tengo para el trabajo, ella se quedó impresionada, pero de una manera agradable, porque no podía creer que él hubiese conservado la correspondencia de ella, ¿no? Lo que me llamó la atención es que en esta plática ella me pregunta que si están las cartas de su padre también, a lo que le contesto que no había encontrado ninguna carta realmente de su padre. Vuelvo al archivo, vuelvo a buscar y nunca encuentro ninguna carta escrita por Octavio Paz y por Ernst Junger, ¿no? Y ella me dice, llorando, que esto le confirma que yo le estoy diciendo que su padre le mintió, a lo que le respondo que yo no puedo decir que el padre le mintió, pero que Ernst Junger no guardó las cartas de su padre, ¿no? Y ella llora y me dice que para ella es el regalo más grande en su vida, porque su padre siempre le hizo creer que si este personaje tan importante tenía contacto con ella, era precisamente porque él era su padre y no por ella. Vaya, qué regalo como qué para historia. Una última parte de la vida. Y estamos viendo imágenes del libro, estamos viendo imágenes de esta relación epistolar con Ernst Junger, que contiene el libro que ahora tú presentas, que ya está disponible, que además es un momento fabuloso para poder acercarse a la vida de esta mujer que pues estuvo mucho a la sombra. Ojalá que salga de esa sombra de estos dos padres tan grandes, que son un peso muy grande para una persona, para una mujer sensible. Y pues muchas gracias por platicarnos de este libro. Bueno, pues igualmente muchas gracias por invitarme. Muy bien, pues ahí está Elena Paz Garro, La soledad en el laberinto. Así es, y bueno, la portada es una de la portada del libro es una de las tantas postales que intercambió con Ernst Junger. Y también hay una cosa que me llama mucho la atención, Laura, es un libro en donde tú lees cómo esa correspondencia le daba cierta paz dentro de momentos de grandes pasiones y altibajos que tuvo Elena Paz Garro. Un libro de Ediciones Delirio bien interesante. Una recomendación más para leer en estos días. Y con la reflexión dada, vamos ahora a conmemorar. Ayer fue un aniversario más de la expropiación petrolera y esta es la columna editorial de Javier García Diego. El día 18 de marzo, el día 18 de este mes, se cumplieron 82 años de la expropiación petrolera. Lo primero que quiero señalar es que es incorrecto decir la expropiación del petróleo, porque el petróleo ya era mexicano. El petróleo ya era de la nación mexicana desde la Constitución de 1917, como sabemos, artículo 27. Ahora bien, la industria petrolera estaba controlada en un 95% por algunas compañías extranjeras. La más importante o las más importantes serían el Águila, que era inglesa y holandesa, y también la Huasteca Petroleum Company, que era una filial del Standard Oil. Hasta 1934, las compañías petroleras se habían opuesto permanentemente a, a los derechos laborales de los trabajadores,
se habían opuesto, habían obstaculizado al máximo la ley orgánica del petróleo, habían tenido también, digamos, conductas inapropiadas en temas que hoy llamaríamos ambientales. El gran cambio se dio hacia 1934-35, se creó el Sindicato Único, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que rápidamente pidieron un contrato único para todos los trabajadores. A diferencia de los muchos sindicatos que antes había, las compañías se beneficiaban de tener a los sindicatos atomizados. Cada empresa tenía un sindicato, a veces cada empresa tenía varios sindicatos según las áreas de trabajo. Con la sindicalización única vino la demanda de un contrato único. Las compañías dijeron que no tenían condiciones para poder solventar las demandas de los trabajadores. El gobierno de México hizo una investigación y dijo que sí había condiciones para que cumplieran con estas exigencias de los trabajadores. Las compañías estaban seguras de que el gobierno mexicano no iría más allá, que nunca expropiaría, que no tenía la capacidad técnica. Se equivocaban. Cometieron, digamos, un desacato al laudo del gobierno mexicano y por eso el 18 de marzo de 1938 el gobierno de Lázaro Cárdenas expropió a las compañías petroleras sus bienes muebles e inmuebles. El decreto expropiatorio tiene 4 artículos básicamente. Repito, la expropiación de esos bienes muebles e inmuebles, la disposición de que la Secretaría de Economía se encargaba de la producción del petróleo. También se acordaba que en el artículo 3 que la Secretaría de Hacienda pagaría la indemnización en no menos, ¿sí? Más bien en no más de 10 años. Y por último, que se haría público inmediatamente ese decreto, tanto a las compañías como a la opinión pública mexicana. El respaldo de la sociedad mexicana fue notable. Unos 3 meses después, el 7 de junio, se creó Pemex para responderle a las compañías petroleras de que los mexicanos sí teníamos capacidad para encargarnos de esa industria. El gobierno de Lázaro Cárdenas expropió a las compañías petroleras, pero la industria mexicana la han hecho y la hicieron desde entonces técnicos y trabajadores mexicanos. Bueno, muchísimas gracias por esta columna y es momento de irnos. Gracias. Sí. Con música. Gracias a ustedes. ¿Qué escogiste? Max Reger, 147 años de su natalicio, compositor alemán, seguidor de la música de Beethoven, hizo variaciones de Bach, hizo variaciones de Mozart y esta es una probadita de su talento. Gracias. Escuchemos.